también, ¿no hay preocupación por eso? No hay tanto. La gente sí ha estado comprando, pero tampoco hay mucha liquidez. Entonces, por más que quieras llenarte, no es posible, ¿no? Entonces, estamos realmente relativamente tranquilos. Te encuentras entre amigos en una conversación en el día de hoy mediatizada por el acceso a la internet, conversando a través de sistemas de teleconferencia. Normalmente, junto a Guillermo Serrano y algunos de nuestros invitados, tu servidor Jesús García, nos encontramos en conversación alrededor de un café, quizás compartiendo algo de comer, cara a cara. Bueno, el distanciamiento social impuesto por la mayoría de los gobiernos afectados por la pandemia del coronavirus nos evita tener esa posibilidad de contacto, nos abre otras posibilidades de contacto. En el día de hoy, conectados a la distancia con Huáscar de la Cruz, el doctor de la Cruz es director de Ministerio Reforma. Y bueno, Guillermo, creo que una de las preocupaciones que surge es que con este distanciamiento social, algunos de nosotros vamos a tener dificultad de ejercitar nuestra responsabilidad social para otros, algo que es un imperativo en la fe cristiana. El hecho de juntarnos como creyentes siempre es, yo creo, la segunda cosa más importante, lo que llamamos la comunidad, la comunión de los santos. Koinonía es el término que a muchos les gusta todavía hoy día citar. Eso de juntarse pues es segundo o tan importante como escuchar un sermón, la predicación, que nos exhorta a vivir una vida cristiana mejor. Y las iglesias pequeñas hoy día quieren llegar también a sus miembros a través de teleconferencias, a través de darles algún tipo de ayuda pastoral a las personas que están lejos. ¿Cómo lo están experimentando en México, Huáscar? Ustedes apenas están entrando en esta fase de aislamiento social, todavía no se ha impuesto a nivel gubernamental, quizás existe como recomendación. ¿Cuál es el plan que están teniendo ustedes? El domingo pasado estuve en la iglesia y en ella ya iban al frente de todas estas decisiones, ya decidieron, ese domingo iba a ser el último servicio que se iba a celebrar en estos días. Y algo que me llamó la atención fue en el momento de la bienvenida. Simplemente íbamos a levantar las manos, no íbamos a poder abrazarnos, besarnos, saludarnos, nada de esas cosas a las que típicamente estamos acostumbrados, sea que lo sintamos o no, pero... El asunto de mantenernos distantes en el culto quizás es más viable para algunos grupos cristianos que para otros. Estoy pensando que grupos que tengan actividades de carácter sacramental, y particularmente estoy pensando ahora en la Iglesia Católica, donde, por ejemplo, la Eucaristía es esencial para la espiritualidad desde la perspectiva católica, y ahora se nos dice quédate en casa, no vayas a la iglesia, y menos te expongas a una multitud y menos la participación de la comunión, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, una tradición que no pudiera materializar esta idea de la iglesia virtual o la iglesia conectada y mediatizada a través de la teleconferencia, ¿no? Yo creo que no es solo una cuestión ahora de la Iglesia Católica Romana. El Papa ya dio un ejemplo cuando se dirigió a toda la audiencia ahí en la Plaza del Vaticano a través de un video, para no exponerse él, que es una persona de más de 80 años, a un contagio. Así que ya dio él la prueba de que esto es posible en una iglesia tan grande, tan numerosa y tan sacramental como la Iglesia Católica. En el círculo protestante, la cosa de las teleconferencias hace mucho rato que está presente en las grandes iglesias, en las mega iglesias que tienen iglesias satélites que se conectan a través de un video. Pero en las iglesias pequeñas también esto ahora es posible, no importa la cantidad de personas que se conecten, lo importante yo creo es mantener ese tipo de relación. Pero hay una parte muy importante, y es que estas iglesias pequeñas, a pesar de la tecnología, tienen un cuerpo de voluntarios para ir en ayuda de ancianos, llevarles provisiones, llevarles cosas que necesiten, o llevarlos incluso al médico si es necesario. Es decir, la parte humana todavía está presente cuando esto es posible. ¿Estamos ante las puertas de nuevas formas de ser iglesia o realmente los medios no cambian la realidad de cómo somos iglesia? No sé si sería esto una cosa terrible, pero en realidad yo creo que para la gente que no puede asistir a la iglesia por las razones que sean, incluyendo en el grupo a los ancianos,
a lo mejor esta crisis viene a reforzar la idea de que las iglesias grandes o pequeñas o medianas necesitan ahora conectarse y no ver la tecnología como un anatema, como una cosa mala, una cosa que esté prohibida, sino como una ayuda para llegar a un grupo de personas que de otra manera no se beneficiarían. Y a veces el problema es la falta de información. Esto no va a ser la norma. Nosotros estamos en los medios de comunicación y sabemos la importancia, el uso, pero también las limitaciones de estos instrumentos. La forma debería ser la reunión dominical, como dice la Biblia, no dejando de congregarnos, pero también la iglesia ha vivido a veces bajo persecución, a veces bajo acoso, y ha tenido que encontrar otras formas para sobrevivir. Y muchos de nosotros somos el resultado de la fe de hermanos que supieron adaptarse a las condiciones que vivieron en algún momento. Entonces, sí, tenemos que enseñar a la gente que esta es una medida simplemente temporal. Por lo menos eso es lo que esperamos. La pregunta quizás entonces sería, ¿cómo vamos a ejercitar una pastoral? Y se lo estoy preguntando a ustedes, Huáscar y Guillermo, que en su momento tuvieron a cargo congregaciones, fueron pastores, tuvieron no solamente a cargo la enseñanza en la iglesia desde las plataformas del púlpito, pero también la interacción, el cuidado pastoral, la visitación. ¿Qué pastoral puede ejercitarse y qué pastoral deberíamos esperar en tiempos como este? Creo que no se puede desconocer el hecho de que el cristianismo es una cuestión de relación personal. Pastores, diáconos, ancianos, personas que tienen los dones de la visitación, no pueden dejar atrás sus dones y no asistir a aquellas personas que están en necesidad o enfermas. Yo creo que aquí es donde se cruza la línea de la fe, en un sentido, porque los pastores, los que tienen que visitar, lo van a tener que seguir haciendo, tomando todas las precauciones que uno quiera, pero van a tener que seguirlo haciendo. Pero también está la parte de la asistencia con aquellas cosas que son tan básicas y que a veces faltan y que la iglesia sí las puede proveer. Así es que yo creo que en tiempos de crisis realmente es donde se pone el mayor ejercicio de la fe, no en la fe ciega pensando que no podamos ser afectados por este tipo de pandemia, pero en donde sí podemos ir en ayuda de la gente que realmente está en necesidad en este momento. En nuestra iglesia local hemos experimentado la pérdida de una anciana, una hermana anciana, no por causa del coronavirus, simplemente la muerte que nos llega con la edad, y la dificultad ha sido que el distanciamiento social que se nos ha impuesto no nos ha permitido hacernos presentes en el momento del funeral, en el momento del entierro, en el cementerio, el acompañar con el acto de presencia física a la persona que ha experimentado una pérdida como la muerte de un ser querido. No hemos podido estar presentes. Eso nos habla de una nueva realidad que desde el punto de vista de la fe cristiana, que es presencial, es de estar ahí, crea situaciones muy, muy inconfortables, difíciles de solventar. Y sin embargo, parece que estamos empujados y que no tenemos más remedio que hacer lo que se nos pide por un beneficio mayor, que es el evitar la extensión de un virus que pudiera matar a millones de personas en el mundo. Hace tiempo leía en un libro acerca del uso de los medios de comunicación en la iglesia, muchas propuestas que en ese momento me parecían impensables. Por ejemplo, mencionaba incluso la idea de que en una iglesia virtual hasta tomar la comunión la gente desde casa y cosas de ese tipo. Pero por el otro lado también me hacía ver cómo los medios de comunicación pueden tener un uso increíble en estos momentos. Por ejemplo, el Ministerio Reforma fue ubicado ahora en el estado de Tabasco. En este estado se van a suspender los servicios en el próximo fin de semana y se nos ha pedido ahora de las iglesias que nosotros hagamos un servicio en el cual las iglesias se puedan conectar para poder sentir todavía esa experiencia, por lo menos desde casa. Entonces,
Algunas cosas van a sufrir, es cierto, como la visitación personal, la asistencia a un funeral, la atención a esta gente que va a estar solitaria, pero ahí pueden ser los medios de comunicación un arma poderosa a nuestro favor, y entonces nosotros tenemos que encontrar que Dios nos ha dado estos recursos también para nuestro uso y bendición. Creo que sí, creo que a los grandes desafíos tienen que venir también las mejores respuestas de parte del cristianismo que confiesa y cree una fe, confiesa y cree a un Dios que es soberano, que actúa, incluso en tiempos de crisis tan grandes como esta crisis sanitaria que vivimos, y en donde el cristianismo nuevamente tiene que dar una respuesta que no se base solamente en teorías o en creencias personales, sino en aquellas que vienen de fundamentos bíblicos que nos dicen que Dios está presente, el Dios creador está presente en todas las circunstancias de la vida. Así es que el cristianismo tiene que estar presente dando una respuesta que sea de fe, que sea también de esperanza y, cómo no, que sea también de misericordia. Pues quisiéramos animarte, querido amigo, que nos acompañas en esta conversación con el doctor Huáscar de la Cruz, director de Ministerio Reforma, Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García, a que te pongas en contacto con nosotros, interactúes. Quizás ya en tu comunidad de fe están aprendiendo nuevas formas de ser iglesia, manteniendo esa presencia de diferentes maneras y, por supuesto, limitadas por todas estas imposiciones de este distanciamiento social que experimentamos durante la pandemia global del coronavirus. Un buen momento para ponerte en contacto con nosotros visitando radiomudi.org o también encontrándonos en Twitter como Tus Temas de Hoy en Twitter. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago. También el trabajo de Abraham Pérez, que en el día de hoy nos ayudó a hacer la conexión con México y poder tener esta conversación entre amigos. A nombre de Huáscar, Guillermo, tu servidor Gerson García, te agradece el tiempo que has pasado con nosotros, esperando encontrarte pronto de nuevo con nosotros entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.